El deseo de formarme de manera profesional fue hace un par de años. Hay dos factores muy importantes por los que te aprueban o te rechazan una solicitud de visa. El oficial consular tiene esos segundos para determinar si hace match la información registrada y la persona que está enfrente de ellos. Por el gusto es presentado por Instituto Arcadia, doctora Ninette Rodríguez y Marisol García Fotografía. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Aranzazu Figueroa presenta Por el gusto. Bienvenidos, fíjense que el día de hoy tengo un invitado muy especial, los invito a que se queden en esta plática. Se encuentra conmigo mi amigo Emanuel González Vargas, ahorita se los voy a presentar y van a saludar igual, pero pues él viene a hablarnos de varias cosas, ¿no? Él es fundador del Centro de Capacitaciones Sé Imparable, coach en comercio exterior y liderazgo, orador profesional y también por supuesto es el director de la empresa EGB Negocios Internacionales. Lo más padre de este capítulo, de este episodio, es que Emanuel, entre sus muchas vertientes, o sea, además de dedicarse a EGB Negocios Internacionales, que tiene que ver con los trámites de visa, pues también es un experto orador, o sea, es un orador profesional, entonces domina perfectamente el arte de hablar en público y nos va a platicar también un poco acerca de estos aspectos. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos, estamos por aquí en su programa Por el Gusto, apenas iniciando. Recuerden que están esas plataformas de difusión y además también si quieren comunicarse a través del WhatsApp, si les parece más práctico, es el 314-133-0778. Nos vamos a la primera pausa y ya regresamos para entrarle de lleno en nuestra entrevista. Solucionar todos los problemas a los niños es posiblemente la mejor manera de que no sepan resolver problemas cuando sean adultos. Álvaro Bilbao. Por el gusto. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. Ahora sí, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, que la verdad, pues precisamente para mí es un gusto tenerlo aquí en este espacio. Tenía pues mucho tiempo que estábamos como poniéndonos de acuerdo y por ocupaciones de ambos, pues no se nos había hecho que estuviera por aquí compartiendo. Les voy a presentar a Emanuel González Vargas. Como les decía en el segmento anterior, él es fundador del Centro de Capacitación Sé Imparable, es coach en comercio exterior y liderazgo, es un orador profesional y además tiene su empresa EGB Negocios Internacionales. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas tardes, gusto en saludarte. Gracias, un placer estar aquí con ustedes, con tu audiencia y pues gracias por la invitación, muy contento de estar aquí contigo. Que ya se nos haya hecho por fin, ¿verdad? Claro. Para platicar, porque hay muchísimo que platicar con Emanuel. Para empezar, le voy a entrar por una parte que pues a mí me parece muy, ¿cómo decirlo? Como muy romántica, pero también muy útil para la vida, que es el tema de la oratoria. O sea, tú eres un orador profesional certificado y además pues lo complementas, por supuesto, con tus otras actividades y tu empresa, ¿no? Pero ¿por qué decides entrarle a, pues ahora sí, como la preparación en la oratoria, en el arte de hablar? Bien, tiene su historia. Tengo una historia atrás de este gusto, que fue precisamente en un concurso de oratoria en la primaria hace algunos años. Y el deseo de formarme de manera profesional fue hace un par de años, porque identificamos que existe un área de oportunidad en todos los seres humanos. El segundo miedo más grande del ser humano después de la muerte es hablar en público. Eso son estadísticas marcaditas. Y cuando tú quieres compartir algo, independientemente a qué te dediques, si eres profesor, si eres alumno, si eres un ejecutivo, un empresario, lo que tú seas, tienes que comunicarte. Y conforme tú te comunicas, o de la manera que tú te comunicas, es el éxito o el fracaso de lo que tú estés desarrollando. Entonces imagínate un vendedor que no sepa hablar o que no sea mesurado, que no sea atinado
en la manera de cómo se está comunicando, pues va a ser un fracaso igual a venta. Pero si estamos hablando de una persona que quiere transmitir, que es un líder, que es un director, independientemente, tiene que saber comunicar. ¿Cuántas situaciones existen? Y la frase común de decir es que yo me salí de trabajar ahí por mi jefe. Entonces, no por las actividades, no por la empresa, no por lo que genera el entorno, sino directamente por una persona. Porque generalmente no sabemos comunicarnos. O sea, un jefe tiene gran responsabilidad en su capital humano. Y si es desatinado en la manera de cómo coordinar o cómo delegar y aplica de una manera inadecuada su manera de decir las cosas, pues ahí genera muchas incomodidades y poca productividad, al grado de que la ausencia de un colaborador es precisamente eso. Es que con mi jefe, y es que el jefe habla de manera inadecuada, no es motivador, no hace el clic, no sabe la manera adecuada de cómo saber las ideas y delegar. Entonces es un desafío el aprender, o sea, aunque tengamos certificaciones, no dejamos de aprender el cómo desarrollar una buena comunicación. Oye, y me decías, Emanuel, que bueno, tu certificación de manera profesional pues es reciente, ¿no? Me decías que apenas unos años atrás decides como ya tener ahora sí que el papelito que habla, pero esto viene desde que tú estabas en la primaria, que tienes la oportunidad de participar. Sí, mira, bueno, la historia es la siguiente, te platico. Yo estaba en sexto año de primaria y me dicen, oye, va a haber a todos los quintos y sextos grados de la primaria, va a haber un concurso de oratoria referente a Benito Juárez. Quien participe se le va a otorgar un punto adicional en la calificación. Entonces, yo quiero ese punto. Yo no sabía nada de oratoria, pero yo quiero ese punto adicional. Entonces, pues ya fulanito, perenganito, éramos como 6 niños y tienen que venir a practicar tal día, tal hora, en la tarde. O sea, después del horario tradicional, ya en la tarde. Yo llego a la casa y le digo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Fíjate que va a haber un concurso y yo quiero participar y pues hay que ir a la escuela otra vez en la tarde. Entonces mi mamá me dijo, oye, pues está bien, pero tienes que pedirle permiso a tu papá. Porque si tienes que volver, pues tiene que estar enterado y tiene que darte permiso. Llega mi papá del trabajo y le platico. Oye, papá, fíjate que así. Quiero pedirte permiso para acudir a la escuela, esto y eso. Entonces me acuerdo que me dijo, vente, vamos a la sala. A ver, déjate entiendo. ¿Tú quieres entrar a un concurso de oratoria? Sí. ¿Me estás pidiendo permiso para participar, para ir en las tardes? Sí. Y entonces me dijo, fíjate bien, si me estás avisando, entra a ese concurso y que Dios te ayude. Pero si me estás pidiendo permiso, te voy a dar permiso, pero para que ganes. Y ganes el primer lugar, no el segundo ni el tercero. Entonces me dijo, yo no sé de oratoria, pero te voy a apoyar para que tengas los elementos para que puedas hacer un buen papel. Entonces me dijo, ¿me estás avisando o me estás pidiendo permiso? De que le estoy pidiendo permiso. Y lo primero que me dijo, ¿ya tienes el discurso? Sí. ¿Ya te lo sabes? No, apréndetelo. Ese discurso yo lo dije infinidad de veces, muchas veces, ya que me lo aprendí, que se lo dije así bien. Entonces me llevó con un sacerdote amigo de él, me llevó con un locutor de radio, otro de televisión, me llevó con un abogado, me llevó con un político. Total, el resultado fue que gané el concurso. Por supuesto, en con la escuela, toda esa preparación. con mis compañeros. Entonces de ahí se viene el nivel zona, con otras 15 escuelas, y luego ganamos ese concurso también, y luego se viene el estatal. Esto te estoy hablando que fue en Durango. Ok. ¿Sí? Y ganamos después de una semifinal y luego una etapa de improvisación también. Y ganamos el primer lugar. Yo me acuerdo, el resumen de esto es de que yo llego con el trofeo y le digo, papá, me acuerdo que me dijo a lo lejos cuando vio el trofeo, me dijo, oye, está muy grande para tercer lugar.
Y le dije, no, papá, le pedí permiso, aquí está el primer lugar. Entonces de ahí me nace esa inquietud de la oratoria. Y te estoy hablando de la primaria, sexto año de la primaria, sí. Sin embargo, pues ya yo tenía la idea, ya de adulto, identifico, hay quienes, unos amigos, me hacen del conocimiento de un club internacional de liderazgo y oratoria, Toastmasters. Me involucro, me incorporo, aquí en Manzanillo hay un club y participamos, aprendemos, nos estamos capacitando, es una situación muy interesante y de ahí, ya de una manera formal, de una manera profesional, adquirimos conocimiento y hemos adquirido otras certificaciones de un tema, de otro, hablando del tema de oratoria. Recientemente tuve una gran experiencia con el conferencista César Lozano, que tuvo aquí en Colima una conferencia, acudimos, yo tuve una certificación que ofrece él de hablar en público y pues cuál fue la sorpresa de que me dio oportunidad de participar ahí en su escenario dando un speech, un discurso de 2 minutos y me felicitó de una manera que pues ando volado, ¿no? Andas volado, Emanuel, sí lo vi, la verdad es que sí emociona, ¿eh? A mí también me gustó mucho y lo disfruté. Como dices, me mandaste el pedacito, ¿no? Los 2 minutos, la presentación y demás, pero mueve cosas, que es al fin y al cabo ese es como el fin de la oratoria, ¿no? Que comuniques y que además muevas algo en la persona que está escuchando. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tú crees que estas habilidades, por ejemplo, de hablar en público, de comunicar de manera asertiva, se pueden desarrollar o también hay como una parte en la que tú ya traes ciertas habilidades, ya traes ciertos dones y obviamente pues te das cuenta y lo desarrollas? O una persona que a lo mejor no nace con eso, pero con la práctica, la perseverancia, la preparación, lo puede desarrollar y convertirse en un máster también de oratoria. Sí, mira, hay personas que son muy hábiles, que no necesitan muchas herramientas para que puedan dar buenos discursos o puedan desarrollar, estructurar ideas en una comunicación. Pero el mejor de los oradores, así te lo digo, el que me pongas enfrente, en el momento que le digas que va a hablar en público, va a experimentar la adrenalina de poder acomodar ideas, estructurar y desarrollar su finalidad. Siempre hay 3 discursos. El discurso que tú dices, el discurso que preparas y el que debiste haber dicho. Entonces, siempre hay eso. Y siempre un orador está expuesto al factor humano, a equivocarse. O sea, hay tantas cosas que en alguna manera desconocemos, muletillas, errores gramaticales, cacofonías, situaciones de una mala comunicación verbal o corporal. Entonces, pues si no cuadra eso, pues no vas a transmitir. Entonces, ahí puede haber personas muy hábiles, que sí lo hay, pero aún así, la práctica es el maestro, ¿sí? Y hay tipo de oratoria de radio, de televisión, de audiencia, de exposiciones, de infinidad de cosas. Y todos estamos expuestos al factor humano que es equivocarnos. Fíjate que, me resonó mucho ahora lo que dijiste cualquier persona va a experimentar como esa, pues, presión o esos nervios cuando va a hablar en público, ¿no? Cuando va a dar un discurso importante. Yo tengo 9 años dedicándome a la radio de manera ininterrumpida, pero esta es mi zona de confort, o sea, estoy en el micrófono, estoy en mi cabina, estoy con todo cuidado, he tenido que dar discursos en público y me doy cuenta que en esos escenarios no tengo la práctica suficiente. O sea, lo hago, por supuesto, porque a eso me dedico, ¿no? Yo me dedico a hablar y eso, pero tienes que manejar otro tipo de respiraciones, controlar, como dices, a lo mejor la presión de que estás en un escenario con mucha gente, y me doy cuenta que en ese espacio no es mi zona de confort. Ese espacio yo tengo que practicar más para poder hacerlo de manera óptima como me gustaría hacerlo, ¿no? Oye, Aranzazu, pero déjate digo algo. Independientemente de dónde tengamos nuestra área de confort, porque tú lo acabas de decir de manera atinada, te pueden decir, da el brindis de 15 años, da el brindis de Navidad y ay, caray, ¿no? Entonces te sacan de tu zona de confort
y tienes que enfrentar eso. Aquí lo más interesante es que hay espacios para practicar, hay espacios para poder moldear tus técnicas, porque a final de cuentas no vas a cambiarte a ti, sino vas a perfeccionar tus habilidades de comunicación a tu estilo, como tú eres. No tienen que cambiarte a ti, sino que lo que tú eres, desarrollar y moldear para que tu comunicación sea efectiva. Entonces, eso es lo más importante, que la persona que quiera hacer un cambio en sus habilidades de comunicación se acerque en donde pueda desarrollar esa práctica. La práctica hace el maestro. Hace el maestro. Oye, Emanuel, antes de irnos a nuestra pausa, quiero preguntarte así, ¿cuáles serían para ti como los puntos claves del arte de hablar en público? Los hemos estado diciendo, pero igualmente como recordar, ¿cuáles son como las particularidades en las que a lo mejor alguien que nos está escuchando puede identificar fácilmente para desarrollar y practicar? Bien, bueno, el primer factor, y te lo vuelvo a decir, el primer factor en cualquier orador es vencer el miedo. Es vencer el miedo. O sea, cuando estás enfrente de la oportunidad de dar un discurso, siempre van a estar contigo esos nervios. Entonces, la primera habilidad que hay que desarrollar es vencer ese miedo. O sea, hacerte amigo de ese miedo. Hemos tenido y hemos impartido algunos cursos y a una señorita, la tengo muy presente, que lloró el día en el momento que le pedí que pasara, que diera un primer discurso. La señorita lloró, se puso en silencio y a llorar, a llanto abierto, del miedo que sintió, del pánico escénico que sintió. Entonces ahí es en donde nosotros les hacemos saber que eso es natural. O sea, no es una persona fuera de lo común, es una persona que está experimentando ese miedo. Entonces, la primera herramienta o la primera habilidad que hay que desarrollar es vencer ese miedo. Yo les digo, hazte amigo del miedo, hazte amigo de ese miedo, de esa adrenalina, para que te fortalezca, lejos de debilitarte, te fortalezca. Entonces, hay varias estrategias para hacer eso. Yo pongo como ejemplo aquella situación de un Hitler. Digo, no coincido con su filosofía, pero era un extraordinario orador. Yo no sabía que Hitler era tartamudo. Sus primeros discursos los dijo tartamudeando. Y hay una particularidad. Si observamos películas, videos de este personaje Hitler, generalmente lo observemos con un brazo atrás. Pues era porque él se llenaba tanto de miedo, de temor, antes de hablar, que se apoyaba, tenía la necesidad de apoyarse, marcando el movimiento de algo en sus manos para descargar su nerviosismo así. Entonces le quedó como una costumbre. Entonces tú lo observas y tú lo observas con una persona rígida y muy enérgica. Imagínese. Pero tiene una historia. Todos esos movimientos, todos es vencer el miedo. ¿Cómo logró convencer a la gente de algo tan atroz, no? Y a todos. No, pues a la fecha todavía tiene miles de seguidores, ¿no? Entonces es un gran personaje hablando de la oratoria que pues yo identifico eso. Él también tuvo miedo a hablar en público. Tan es así que se veía obligado en apoyarse en su brazo, así como otras personalidades muy buenas en la oratoria. Aquí en México, aquí en Manzanillo, hay grandes oradores. A lo mejor en tu casa hay unos oradores perfectos y no los conocemos, ¿no? Entonces, es vencer el miedo. Vencer el miedo sería una de las fundamentales. Y claro, hay, como dices, ¿no? Hay herramientas. Oye, Emanuel, vamos a ir ahora sí a nuestra pausa y vamos a regresar para entrarle a la parte de EGB, Negocios Internacionales, excelente, que es tu empresa, porque fíjense que pues él se dedica a ayudar con los trámites de visa a cualquier persona que necesite, ya sea por trabajo, porque quieres ir de vacaciones, porque tienes a lo mejor un familiar allá y a lo mejor la situación en la que se fue no fue la más convencional, entonces tienes que saber cómo enfrentarte de repente no solamente a los trámites, sino a una entrevista. Entonces a eso se dedica precisamente, entre sus otras actividades, Emanuel, a los trámites de visa. Así que vamos al corte y ahora regresamos con esa parte que ha cambiado. Sí. Ahorita vamos a platicar.
Hay personas que cuando ven a un rival afortunado solo ven sus defectos, negándose a reconocer sus cualidades. Otras, en cambio, solo ven, aunque con dolor en el corazón, las cualidades de su rival, los méritos con los cuales ha vencido. León Tolstoy, por el gusto. Estamos de vuelta aquí en su programa Por el Gusto. El día de hoy estamos platicando con Emanuel González Vargas, que es orador profesional y con muchísima experiencia, pero además tiene su empresa EGB Negocios Internacionales, que ayuda con los trámites de visa. Y pues la verdad es que ese también es un tema muy amplio y muy interesante porque pues involucra muchas cosas, Emanuel. Involucra relaciones internacionales, momentos históricos, cómo va cambiando por ahí las políticas, ¿no? De migración, para ir nosotros particularmente a Estados Unidos o Canadá. Así que platícame un poco acerca de cómo llegas también a dedicarte a esto, ¿no? A ayudar a las personas a realizar sus trámites de visa. Gracias. Bien, pues bueno, yo fui funcionario federal en la aduana y colaborando en la aduana tuve oportunidad de participar en algunos temas, en algunos cursos que ofrecía o que ofrece todavía la Embajada de Estados Unidos en México. Algunas autoridades, una de ellas aduana, tuve la oportunidad de participar y a la vuelta de algún tiempo de certificarme con este programa XBS, y pues tuve la oportunidad de conocer en uno de esos cursos el tema migratorio. ¿Por qué? Porque pues, su finalidad es la seguridad de fronteras, la seguridad de mercancías, la seguridad de importaciones, exportaciones. Y uno de esos temas es el tema migratorio, de la atención de las personas, obviamente, que viajan de manera internacional a Estados Unidos. Entonces, de ahí surge el certificarme. Y cuando tomamos la decisión de retirarnos de la aduana, de la función pública, y ya montar nuestro despacho, pues hay muchas personas que tienen esa necesidad por diferentes temas, por temas personales, familiares, de negocio, de trabajo, de estudios. O sea, hay infinidad de situaciones de necesidad para poder tener una autorización, que es lo que conocemos como visa, para viajar a Estados Unidos y actualmente también a Canadá. Entonces, de ahí aprovechamos para abrir esta oportunidad de dar servicio de asesoría para todas estas personas. Aquí nos instalamos en Manzanillo en una oficina. Sin embargo, damos atención a todo el país, incluso pues a los mismos paisanos que están en Estados Unidos y que tienen ciertas necesidades. Entonces, de ahí surge esta empresa para dar servicio de asesoría, y aquí debo de resaltar algo muy importante. Los servicios que nosotros ofrecemos es netamente de una asesoría profesional. Es decir, voy a aclarar esto. Todos tienen oportunidad de tener acceso a hacer las solicitudes y a presentarse frente a las entrevistas que requiere el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, existen muchas oficinas, muchas personas que ofrecen el servicio de llenar la solicitud, de guiarlos, etc. Nuestro servicio es asesoría. Nosotros escuchamos a ese solicitante, les preguntamos. El primer factor es conocer su perfil. Nosotros lo llamamos perfil del solicitante, en donde les pedimos mucha información para poder decir tu necesidad. Por la necesidad que tú tienes, tú eres candidato a esta categoría de visa. Porque hay diferentes categorías. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Estudiantes, de trabajo, peticiones de matrimonio, el de turista, el de negocio, que es muy diferente. Por ejemplo, ahí hay una confusión, el de negocio y el de trabajo. Es lo más común en confusión. Sí, pero hay bastantes. De tránsito, si tú vas a viajar a Dubái, pero tu escala por Nueva York, entonces no tienes que pedir una visa de turismo. Si tu finalidad y tu propósito de viaje es otro país en donde solamente vas a hacer escala, o sea, tú no vas a internarte al país, es un mero ejemplo también.
Entonces hay diferentes categorías que las personas en la gran mayoría no conocemos o no se conoce. Y entonces ahí donde entra el choque. Es que yo pedí el turismo, pero es que yo quería ir a China, es que yo quería ir a Dubái, es que yo quería ir a España. Y pues no. Bueno, ahí es donde empieza de nuestra parte una asesoría. Y hay otras historias. Es que yo ya fui a Estados Unidos y es que yo me fui de una manera sin autorización y entonces regresé o que me agarraron y que me deportaron. Y entonces hay una serie de historias en donde pues existen opciones. Sí, o sea, inclusive cuando pudo haber pasado eso, porque eso es súper vetado, ¿no? También en Estados Unidos. Hay mucha información que los solicitantes desconocen. Entonces, a eso es a lo que me refiero, de que nosotros no somos meramente de llenadores de un formulario. Nosotros somos asesores profesionales y bueno, tenemos certificaciones de diferentes temas por parte de la Embajada de Estados Unidos. Aquí la diferencia es de que tu información, la información tuya, yo la voy a llevar a una solicitud, pero te voy a explicar a qué vas a enfrentar en tus procesos. Okay. O cuál es la manera más adecuada para que los enfrentes. Es que yo ya estuve en Estados Unidos, es que yo tengo un hijo en Estados Unidos, es que yo tengo a mi papá en Estados Unidos, está indocumentado. Entonces, el pecado migratorio no es tuyo, es de aquellas personas. Okay. Entonces, ahí es donde nosotros pues desarrollamos ese perfil del solicitante y vamos más allá de tal manera. Hay dos factores muy importantes, sumamente importantes, por los que te aprueban o te rechazan una solicitud de visa. Una de ellas es una mala elaboración, un mal registro de tu solicitud, porque te faltó información, porque la información estaba incorrecta, porque era incompleta, por varios factores. Esa es una palomita. Y la otra palomita contundente es tu entrevista. Es decir, ¿a qué vas a Estados Unidos? Pues a pasear, a conocer. Tacha. No dices demasiado. O sea, esa es tu esencia. Pero está muy abierto, pues ve a conocer Chichén Itzá. Ve a conocer Acapulco. ¿Ya los conoces? Sí, no. Bueno, pues ahí no necesitas visa. Okay. Entonces son varias situaciones. Tienes que ser muy específico entonces. Tienes que ser congruente. Okay. Tienes que ser congruente con lo que el cónsul, que es la autoridad, el representante del gobierno de Estados Unidos, te va a autorizar. Entonces si tú le dices, pues quiero conocer, quiero ir de viaje, quiero ir de paseo, pues lo estás dejando muy abierto. Tienes que decirle a dónde vas, si ya tienes reservación. Hay información muy importante que tú tienes que tener registrada y que tiene que hacer ese match con tu entrevista. Entonces, el factor, tú tienes muy buen registro de información en tu solicitud, pero tu entrevista no coincide con lo que tú tienes registrado, pues no. Okay. Entonces, a eso me refiero, que a veces los lugares en donde llenan formularios, yo sé cómo ponerlo. Y sí lo ponen, pero el solicitante no sabe lo que pusieron en ese registro. Okay. Entonces hay información muy detallada, muy importante, que tienen que saber. ¿Cómo se está llenando? ¿Cómo se registró? Okay. ¿Cuál es tu verdad? Okay. Entonces ahí es donde hace ese match. Hay otras cosas muy importantes que el gobierno de Estados Unidos, los cónsules, los vicecónsules, tienen oportunidad de consultar. Pero bueno, hoy estamos hablando de que hay 8,000 atenciones al día en los 10 puntos consulares que hay en México. Estoy hablando de números aproximados. Entonces, una entrevista consular tarda 2 minutos, rapidísimo. 3 minutos. El oficial consular tiene esos segundos para determinar si hace match la información registrada y la persona que está enfrente de ellos. Y hace preguntas y aparte están entrenados para identificar con sus respuestas corporales si están mintiendo, si están omitiendo o si algo por ahí no cuadra. Entonces ellos van a determinar sí o no.
Bravos son, bravos son. Sí, sí. Oye, Emanuel, y te hago una pregunta. Desde que tú empiezas a dedicarte a este mundo, o sea, entrando en aduana, en la cuestión migratoria, en los trámites, a la fecha, ¿has visto como cambios en cosas? O sea, como a lo mejor antes eran menos las personas que trataban de solicitar una visa, ahora se abre un poco más, no sé, se me ocurre, ¿no? No. Pero, ¿qué cambios además, o sea, sociales, además de las especulaciones legales? Sí, bueno, mira, hay algo que todos conocemos y que todos fuimos obligados a hacer cambios, que fue la pandemia. Cuando se presenta el tema de la limitación de la pandemia, la embajada y los consulados estuvieron obligados a cerrar sus puertas durante meses. Eso significó que en el momento que aperturaron nuevamente la atención, tenían rezagados miles de solicitudes, miles. A la fecha, una persona que está haciendo una solicitud de primera vez, su cita se está otorgando en el 2026. 2026. Su primera cita, su primer registro de cita. Sí. Entonces, esa es la variante que todavía no han tenido la capacidad de poder estabilizar los tiempos. Pues antes del 2020 tú solicitabas una cita y la tenías a la vuelta de un mes en los consulados. Y ya tú te presentabas y sin ningún inconveniente, un mes, 2 meses y ya estabas tú en entrevista. Actualmente estamos hablando de meses para un escenario de solicitud de primera vez. Ahí es donde se da un primer impacto positivo. En cambio, cuando es renovación, dice el gobierno de Estados Unidos, para minorar tiempos y capacidad de atención, dice, aquellas personas que van a renovar visa y que su vencimiento de visa no excede de 2 años, podemos atenderlos a través de una sola cita, que es la actualización de huellas digitales y fotografía. Okay. Entonces, de esa manera están disminuyendo enormemente la saturación, aunque existe la saturación todavía. Pero una renovación, tú tienes cita para pasado mañana. Ok. Se puede registrar sin ningún inconveniente. Bueno, es mucho más accesible. Estamos hablando de días, de un par de semanas a lo mejor, en donde tienes que presentarte a tu actualización de huellas digitales y fotografía, a diferencia de una atención de primera vez. Porque debo aclarar, para aquellas personas que no conocen el proceso, un solicitante debe atender, o el proceso tradicional es que se atiendan 2 citas. Ok. Una primera cita que es toma de huellas digitales y fotografía, y otra cita para el consulado, la entrevista consular. Entonces, hablando de la renovación, están haciendo una excepción y dicen, danos tu actualización de huellas, fotografía, y entonces con tu solicitud que nos vas a entregar, vamos a analizar de una manera interna esa solicitud y posiblemente, que es la gran mayoría del porcentaje, te la autorizan sin necesidad de entrevista. O sea, no te exceptúan en la totalidad la posibilidad de ir a una entrevista, pero en la gran mayoría con la actualización de huellas es suficiente. Si el cónsul que analiza de manera interna tiene cierta duda, que ellos llaman duda razonable, entonces te llaman, preséntate a la entrevista consular. Queremos más detalles tuyos, queremos saber más de ti. Entonces, en esos casos se convoca a entrevista en renovación. Oye, Sí. Manuel, y por ejemplo, ¿hay algunas particularidades que podrían ser beneficiosas o a lo mejor que lo contrario, ¿no? Por ejemplo, se recomienda que cuando vas a viajar a Estados Unidos y que quieres ir en familia, o sea, sí vayan o hagan sus trámites todos juntos como un Bien. trámite familiar. Yo hago la siguiente pregunta. A ver. Yo siempre que tengo un solicitante enfrente, que es papá, mamá y tengo 2 hijos, es un ejemplo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu propósito de viaje? O sea, ¿por qué quieres ir a Estados Unidos? Que es realmente una de las preguntas que De cajón te van a hacer. te van a hacer el cónsul. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es tu propósito de viaje? Pues es que queremos ir de paseo a los Six Flags de Arlington, Texas. Ok. ¿Vas a ir solo?
O sea, ahí es donde empezamos nosotros a darles esa asesoría. O sea, a mí, si yo fuera el cónsul, no me genera congruencia que tú quieras ir a Disneylandia Solo. y tienes a tus hijos en México. O sea, no me genera clic. Ok. Sí. Es que yo trabajo aquí en alguna empresa en Manzanillo y tenemos alianzas comerciales con ciertas empresas en Laredo o en Los Ángeles o en tal parte, ¿no? Entonces, ¿a qué vas? Pues es que necesitamos atender unas reuniones de trabajo. Vas de negocio, no es necesario tu familia. Ok. Sí, entonces varían muchos factores que existen mitos, Ok. ¿no? Que si voy solo, que si voy con la familia, que si nada más el papá y la mamá, o sea, o que a veces pues las parejas, que yo tengo un papá, que yo tengo un hijo, pero ya con esta pareja tengo otros 2 hijos, o sea, muchos escenarios Muchas diferentes. variantes. Y ahí es donde entran el tema de hacerles saber a ese solicitante, pues precisamente qué es lo que van a enfrentar, o sea, cuáles son los criterios que toman en consideración los cónsules para tomar una decisión. Entonces, ha habido ocasiones, con mucha pena les he dicho, ¿sabes qué? Tienes que fortalecer, antes de que pienses en hacer la solicitud, tienes que fortalecer A, B, C, D. Ok. Porque de esa otra forma, pues tú te puedes presentar muchas veces. Vas a pagar las mismas veces los derechos de tus citas, pero si tú no fortaleces esto, difícilmente te van a dar una aprobación y se les explica el por qué. Entonces yo prefiero eso a que les digan, no, sí, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Y a la mera hora. Y entonces, porque actualmente los puntos consulares, las ciudades en donde existen puntos consulares son 10 en México. Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Nuevo Laredo, Matamoros, Nogales, Hermosillo, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida. Entonces, aquí una persona de Manzanillo necesariamente tiene que moverse. Lo más cercano es Guadalajara. En Guadalajara. Entonces le vas a invertir un autobús, un vehículo, o sea, tienes que invertirle. Entonces, mi intención o la visión de la empresa es ser facilitadores, es darte información que te pueda ser útil. Uh-huh. Entonces, si desde un origen en el perfil del solicitante estamos identificando factores que los tienes que fortalecer, pues se los decimos y les hacemos la sugerencia antes de hacer el Prepárate proceso. ya con esto. Exacto. Oye, Manuel, ¿y qué onda con la visa canadiense? Ok. ¿Qué onda? O sea, ¿se necesita? Porque también Sí. había de repente hubo un tiempo en el que no, pues los mexicanos no necesitan, o sea, necesitas como una solicitud, pero a todos se les da y puedes ir a Canadá tranquilamente, o sea, Sí. como esa onda, ¿no? ¿Cómo está ahorita la cuestión de la Ok. visa canadiense? A partir del día último de febrero de este año, se actualizaron las instrucciones del gobierno de Canadá para el mexicano. Antes de esta fecha, antes de febrero de este año, con la solicitud de la autorización electrónica, la famosa ETA, era una solicitud electrónica que a mí me tocó que contestaran en segundos. Ok, Se hacía una solicitud y en segundos contestaban aprobada. ya está. Ya, entonces, esta ETA es un permiso, bueno, todavía existe la ETA, pero tiene sus condicionantes. Esta autorización tú puedes volar a Canadá sin problema. Bueno, lo tenías antes de febrero, te explico. A partir de febrero, del día último de febrero de 2024, todo mexicano que quiera ir a Canadá tiene 2 opciones. Si esa persona tiene visa americana, visa de Estados Unidos vigente, tiene oportunidad de hacer una solicitud de una ETA, Ok. pero tienes que tener la visa vigente americana y puedes tramitar la ETA. Es muy accesible. Pero si tú no tienes visa americana, tienes que solicitar la visa canadiense. Entonces, la visa canadiense, el proceso, aunque es más accesible hablando de las fechas, Ujú. a comparación de la de Estados Unidos, tienes que hacer una solicitud, tienes que presentarte, si eres mayor de edad, tienes que presentarte a un centro de toma de huellas, de biométricos,
y todavía van a hacer tu análisis y si es aceptado, si es aprobada tu visa canadiense, te van a pedir que presentes tu pasaporte, ya sea que tú vayas físicamente a la Ciudad de México a entregar tu pasaporte para que en un par de días lo plasmen en pasaporte y luego te lo manden por correspondencia, o lo puedes mandar por correspondencia y en algún momento te van a devolver tu documento con la visa, tu pasaporte. Okay. Entonces, se ha generado esa situación, son situaciones diferentes, la solicitud de visa americana y la de Canadá. Sin embargo, pues se tienen que atender. Hay una particular muy importante también para aquella persona que tiene visa americana y que está pretendiendo ir a Canadá, pero por vía terrestre, o sea, que no sea aérea, tiene que pedir visa. Y de igual manera, claro. Igual, o sea, son escenarios, son candaditos por ahí que existen y pues se convierten tediosos. Recientemente una familia se acercó conmigo, tienen visa americana y sus vacaciones ahora de julio volaron a Estados Unidos, a California, y de ahí se fueron por tierra y pretendían ir hasta Vancouver. Pretendían ir hasta Canadá. Pero al momento de hacer eso, como su intención era entrar por tierra, sí, aunque tengan la visa americana, no les es posible la ETA. O sea, no les es suficiente. Okay. Tienen que atender la solicitud de visa americana. De visa canadiense. Perdón, sí, canadiense. Si ellos hubieran determinado volar, no hubiera sido tal problema. Ah, mira, es que sí son muchos recovequitos. Son situaciones que desconocen. No, es que sí es un mundo de cosas. La verdad es que yo creo que para esos trámites tan importantes y tan tediosos, definitivamente, cuando los vayamos a hacer, necesitamos de un asesor. Estoy a sus órdenes. Pues la verdad, o sea, para disminuir el riesgo de cualquier cosa, ¿no? O sea, para ir como mucho más preparado ante los trámites, el llenado, la entrevista, lo que necesitas, hacerlo bien, hacerlo de manera correcta. Oye, Manuel, pues hemos llegado al fin de nuestro programa, que se me pasó de volada, la verdad. Tuvimos pues tiempo para charlar de varias de las cosas importantes de las cuales tú estás al frente, ¿no? Pero pues agradezco también que hayas estado aquí. Gracias. Y invitamos al auditorio a que, si está interesado en hacer un trámite de visa, pues que los busquen a través de las plataformas, ¿no? Es EGB Negocios Internacionales. Tienen oficina aquí en Manzanillo. Sí, ahí en las redes sociales donde ustedes lo busquen van a encontrarlo. Y si no, también pueden atender de manera digital, nos dijiste, ¿no? O sea, por internet. Sí. En cualquier parte de la República y del mundo. Sí, nuestro contacto pues son las redes sociales y específicamente el canal que más por lo cual nos han contactado es el WhatsApp. El número es 314-217-1739. A ver, ¿otra vez? 314-217-1739. Claro que sí. Y si queremos buscar directamente en la computadora, EGB Negocios Internacionales. Así es. Así lo encontramos seguramente que en cualquiera de las vías, ¿no?, de comunicación que hay. Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por compartir, por supuesto, con nuestro auditorio algunas de las cosas que sabes y que dominas. Y pues ojalá que nos veamos en una próxima. Gracias, muy agradecido de la oportunidad que nos brindas. Un saludo a tu audiencia, muchas gracias. Muchísimas gracias, Emanuel. Pues ya nos despedimos. Mi nombre es Arantzazu Figueroa. Recuerden que si les gustan los contenidos, pueden seguirnos a través de las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, todo está unificado como @ArantzazuFigueroa8. Y si ya estás ahí en YouTube, pues suscríbete para que cada vez que salga un episodio nuevo, tú puedas ver de qué se trata. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo miércoles aquí a través de Turquesa 92.9. Por el Gusto fue presentado por Instituto Arcadia, doctora Ninette Rodríguez y Marisol García Fotografía.